El cierre de la frontera generó un conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia, pero también llevó al debate una realidad que los dos gobiernos intentan cambiar tras el diálogo de los presidentes Santos y Maduro en Quito. La ilegalidad, el contrabando, la presencia de grupos irregulares, la corrupción y la inseguridad son los principales problemas sobre los que deberán trabajar. Pero hay la voluntad política de los dos países para solucionar un problema que lleva varios años. Hernán Higuera nos cuenta cómo se vive en esa frontera y por qué Venezuela reclama la falta de controles por parte de Colombia. Aquí, la segunda parte del especial, Expulsión Bolivariana. Vamos a defender a nuestro pueblo de los paramilitares. Colombia no es la culpable de los problemas de Venezuela. Anticolombiano. Le solicitamos a Venezuela no maltratar a nuestros compatriotas. ¿Quién irrespeta a los colombianos? Los que los expulsan de su país, los que no le dan vivienda, los que no le dan trabajo. La revolución bolivariana se está autodestruyendo. Se está destruyendo a sí misma. No me para nadie, que lo sepa el pueblo de Venezuela. No me va a parar nadie. No nos va a parar nadie ni nada. La tensión en la frontera colombo-venezolana sobrepasó el plano diplomático. Del lado colombiano se movieron tropas militares, alertas del desarrollo de la crisis. Mientras del lado venezolano también se aumentó el contingente armado. La incertidumbre es evidente en los rostros de quienes viven en esta conflictiva frontera. Como digo, es una anormalía, una circunstancia atípica, pero los gobiernos son soberanos en atender cada necesidad y creo que a partir de esto, aunque a todos nos ha afectado, van a suceder cosas interesantes y positivas. Por estos días, los contrabandistas, narcotraficantes y todos quienes se benefician de lo que por aquí pasa, vieron reducidos sus ingresos precisamente por la presencia de personas ajenas. Hace pocos días, en Quito, los presidentes Santos y Maduro acercaron posiciones. Acaban de asumir una misión casi imposible: limpiar esta frontera. El tema del narcotráfico es un tema que nos obliga a trabajar juntos. No ha estado exenta de complejidades y dificultades la reunión por los temas delicados y sensibles, pero hemos demostrado que con voluntad política sí se puede. ¿Cómo lo harán? Es algo que todavía no está definido, pero para lo que se hará un cronograma. Lo que los dos mandatarios saben es que se trata de una dura guerra contra grupos delictivos poderosos. Podemos desconocer que hay unas bandas dedicadas al contrabando. En eso no podemos nosotros desconocer, Hernán. Bandas que no son solo de Colombia, son bandas de Venezuela, muchas, incluso con la complacencia de las fuerzas militares venezolanas, incluso con las fuerzas militares colombianas. Y a eso es que hay que hacer unas acciones importantes, pero eso tiene que ser unas acciones de los dos gobiernos. El bloqueo de la frontera ha sido progresivo. Empezó el 19 de agosto con el cierre temporal de los pasos fronterizos en San Antonio de Táchira y Ureña, en el estado de Táchira. 2 días después decretó que el cierre de la frontera era indefinido. Una semana más tarde, entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, extendió la disposición a distintos municipios del estado de Zulia. Mientras que el 15 de septiembre se decretó el estado de excepción en varios municipios del estado de Apuré. Finalmente, 24 horas después de su reunión con el presidente Santos en Quito, el gobierno bolivariano completó el estado de excepción en toda la zona fronteriza, al incluir al estado de Amazonas. Pero lejos de frenar el contrabando en el sector conocido como La Parada, ocurre algo particular. Los puestos de víveres están abastecidos. Los pimpineros, como se conoce a los contrabandistas de gasolina, siguen su negocio. Un transportista en la zona limítrofe nos explica lo que está pasando. ¿Pero no se supone que está cerrada la frontera? Pero aquí, pero cuando nosotros trabajamos, no. Y por ahí pasa todo, entonces. Claro.
Sí, el tema de productos y todo. Pues los productos no, porque así está la guardia controlando eso, la gente normal, y como a ellos se les paga. ¿Ah, sí? La corrupción de ellos es de entre ellos mismos, el mismo gobierno es la corrupción, eso aquí no viene a decir que porque en Colombia no, fíjense, eso toda la vida hemos trabajado aquí en la frontera, ellos mismos nos que encargan de decir, bueno, usted quiere pasar, ¿qué trae? Deme tanto. ¿Y cuánto pagan para pasar? Allá se paga ya 10.000 pesos, 5.000 que le cobra el guía y 5.000 que hay que darle al guardia. ¿El guardia qué es? La guardia venezolana. Solo en el estado de Táchira se calculan 192 pasos ilegales terrestres y 17 fluviales. Fuimos a uno de ellos y encontramos a colombianos y venezolanos esperando para cruzar la frontera. La misma frontera que por el puente solo se puede cruzar en ambulancia o tras engorrosos trámites burocráticos y días de espera. No se ve mercadería, pero ante nuestra presencia adoptaron una quietud desesperante. Esperaban que la Guardia Nacional venezolana dé la orden para hacer lo que está prohibido por su comandante en jefe, el paso de personas y mercancías. Y verificamos lo que el transportista nos había dicho. Efectivamente, allí hay personas que se encargan de hacer los contactos con los militares. Se hacen llamar guías. Pero en realidad son los que controlan las trochas. El sujeto de camiseta blanca es el jefe de todos ellos. Nos hizo llegar la advertencia de que nos retiremos, de lo contrario habría una agresión al equipo. De verdad, hermano, mira, nosotros queremos pasar para allá, ¿verdad? Y si ellos lo ven a ustedes, es imposible que nos dejen pasar, imposible. ¿Ya? O sea, hay que tomar también conciencia de las cosas, ¿verdad? Todos aquí, mira, hay poca gente que quiere pasar, la verdad quiere pasar, pero mientras que ustedes estén aquí, créanme que no vamos a pasar ninguno. Primero que todo, porque no nos dejan pasar. Primero que todo. ¿Y por qué? Sí. ¿Cómo a la presencia de la gente? Sí. Claro, papi. Claro. Que no puede pasar nadie. ¿Está grabando? Así entendimos cómo funcionaba. Al parecer, esa trocha era el negocio de los uniformados venezolanos y de los contrabandistas de ambos lados. Esta mujer nos corroboraba la otra parte de la información. Hay que pagar para pasar. ¿Qué le tocó no pagar? 10.000 pesos motorizada aquí hasta allá. Y de ahí para el otro lado. La mujer que nos dio la información fue identificada cuando pasó a Venezuela. La Guardia Nacional la detuvo por 5 horas por hablar con la prensa de Ecuador. Por lo menos eso nos dijo el contacto que nos llevó a ese sitio. Estos hechos son conocidos por todos. Cuando la frontera está activa, el cobro se hace no solo a personas, sino a camiones y gran cantidad de mercadería. Un colega de la cadena NTN 24 logró captar cómo, por ejemplo, este pimpinero se acerca a los miembros de la Guardia Nacional venezolana. Tras la ejecución de un pago, él aparece nuevamente con una pimpina de combustible, el mismo que será vendido en el sector de la parada. Así, la radical medida de cierre de frontera quedaba en nada. Dos palabras son clave en este lugar: corrupción y soborno. Solo así se explica cómo los contrabandistas evaden todos los controles de lado y lado. Mire, y eso no es nada nuevo, eso viene desde hace muchos años. E incluso desde antes de que llegara el movimiento bolivariano socialista de Chávez, también allá era complacencia para los grupos dedicados al contrabando. Y hoy en día, pues más, porque las fuerzas militares manejan lo que son los estados fronterizos en Venezuela. Ellos la manejan. Y esos grandes contrabandos pasan en su gran mayoría por los puentes. ¿Se podría decir que es una responsabilidad de los dos gobiernos? De los dos gobiernos. Aquí nosotros no queremos decir que no vamos nosotros a excluir nuestra responsabilidad. Aquí hay que hacer unas acciones, pero eso se trata el diálogo y la diplomacia para eso se trata. ¿Es su par venezolano? Es mi par venezolano. ¿Cómo le va? Mayor, Mucho gusto, Hernán Higuera de Ecuavisa, del programa Visión 360. Sí, de Ecuador. Qué bueno. Intentamos cruzar a Venezuela para indagar a las autoridades de la Guardia Nacional y del Ejército venezolanos. De la frontera. No está autorizado todavía. Si quieres la hace de aquí para allá, pero no... ¿Entrar a San Antonio es imposible? No. ¿Cuál es la razón? No, bueno, tengo que notificarle a mis superiores, a ver.
podría ayudarme con eso, a ver si alguien nos puede, Déjeme ver qué incluso respuesta si me nos da. pueden guiar, dar una declaración. Perfecto, déjeme tramitarlo para arriba y yo le informo. Perfecto. No hubo respuesta del lado venezolano. El desabastecimiento de productos en Venezuela es real y en su afán por identificar culpables, el gobierno de Maduro descubrió a uno, el contrabando, y le endosó toda la responsabilidad que pudo. Cuando los presidentes Santos y Maduro se refieren a que hay que limpiar la frontera, aquí todo el mundo sabe a qué se refiere. Este sector es conocido como La Parada. Es la población limítrofe colombiana con San Antonio en Venezuela. Su gente vive del contrabando. La gasolina y los productos que no se encuentran en Venezuela están aquí. La propia policía colombiana ha admitido que es imposible ejercer un control. Y es que aquí la gente y las autoridades saben perfectamente quiénes mandan. En esta zona operan bandas criminales como los Rastrojos y Urabeños, dos organizaciones que se disputan los corredores del narcotráfico y el contrabando de combustible que proviene de Venezuela. Son conocidos por asesinar, desaparecer y descuartizar a sus víctimas, además de promover la corrupción en las fuerzas militares y policiales. Esta calma que hoy se ve en La Parada no es habitual. Por lo general, el sonido de los camiones y motos hacen vibrar los negocios y casas que son bodegas de alimentos, tiendas donde se venden los productos venezolanos que en ese país escasean. Al intentar grabar estos negocios, nuevamente se nos advirtió de un riesgo de agresión al equipo. Casi todo aquí es contrabando y nadie debe dar información. Sin embargo, insistimos. ¿Puedo hacer una entrevista a usted o no? Con una cámara. ¿Ah? Con una cámara. No. No, ¿por qué? No. Ayúdeme, es para un reportaje. Sí, Se mete en problemas. sí, yo también vivo allá. En Venezuela. Sí. Son 40 días de cierre, pero en esta zona los locales siguen abastecidos. Logramos ver la carne, el arroz, azúcar, pasta dental, jabón, detergente, pañales, aceite, papel higiénico y muchos otros productos venezolanos subsidiados. Aquellos por los que en Colombia se llega a pagar hasta 7 veces más su valor. El enorme diferencial cambiario incentiva la ilegalidad. Después de la droga, en esta zona, el mayor negocio de las bandas criminales es la gasolina venezolana, que se expende sin vergüenza y al aire libre. Para tener una idea de lo rentable del negocio, en Venezuela, un litro de gasolina cuesta 2 centavos de dólar o 29 pesos colombianos. Pero cruzando la frontera, el litro de ese mismo combustible se vende a 2.270 pesos o 73 centavos de dólar. ¿Qué tan importante es este ilícito en el norte de Santander? Se calcula que este departamento consume mensualmente 14 millones de galones de combustible, pero las estaciones de servicio apenas despachan 3.5 millones de galones. El resto es contrabando y proviene de Venezuela. ¿Cómo los gobiernos de Colombia y Venezuela van a cambiar esta realidad? ¿Es posible hacerlo? Son las preguntas que no contestaron los jefes de Estado en su primer acercamiento en Quito tras la firma de un acuerdo que bajó las tensiones, pero no cambió la realidad de esta crisis ni la resolvió. Al volver, patrullaje submarino. Un equipo de visión 360 se sumerge en las aguas del Océano Pacífico. Ya regresamos.